Ecuatorianas y ecuatorianos, vamos a eliminar 7 empresas públicas. Hay que entender que TAME es una empresa que perdió dinero 9 de los últimos 12 años de operación. Se establecieron rutas que eran poco rentables. Abril del 2011, me parece, se le declaró empresa pública y empezó el descalabro de TAME. Que el gobierno central en este momento ya no tiene la capacidad de seguir inyectando recursos a un ferrocarril que se sostuvo solo de turismo. Porque en las empresas públicas abunda el desorden, malas decisiones de inversión, sobreprecios. Ecuatorianas y ecuatorianos, vamos a eliminar 7 empresas públicas. TAME, que ha perdido más de $400 millones en los últimos 5 años, entrará en liquidación. En mayo del 2020, el gobierno del Ecuador comenzó el proceso de liquidación de 8 empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, Correos y TAME, la única aerolínea que volaba con bandera ecuatoriana. Su historia tiene más de 40 años. Al principio operada por la Fuerza Aérea, en 2011 se convirtió en empresa pública. Una década más tarde, sus pérdidas alcanzan los $350 millones, según lo explicó Gabriel Martínez, quien al momento de esta entrevista se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y este 5 de marzo fue nombrado ministro de Gobierno. Hay que entender que TAME es una empresa que perdió dinero 9 de los últimos 12 años de operación y que tenía pérdidas acumuladas por sobre los $350 millones. Una compañía que necesitaba recurrentemente de que el gobierno le provea inyección de liquidez para poder operar y que con la pandemia ya no pudo seguir funcionando y el gobierno tampoco pudo seguir asistiéndole. En 2018, el gobierno nacional inyectó $61 millones a la aerolínea. Debido a las pérdidas, TAME se encontraba sin liquidez y el objetivo era reactivarla. Los motivos del descalabro de la empresa son varios y complejos, pero sin duda el costo de las malas decisiones fue muy alto. Según el ministro, las pérdidas se produjeron, entre otras razones, por la aprobación de rutas aéreas poco rentables para la compañía. Viajes a Caracas, Buenos Aires o La Habana significaron un alto costo y poca ganancia. Se generaron rutas completamente deficitarias, rutas a Manaos, rutas a Buenos Aires, rutas a Nueva York, que parecerían por nombre que hubieran tenido algún tipo de superávit, pero eran deficitarias, le costaban plata a TAME hacer estos vuelos. Incluso la misma ruta a Fort Lauderdale le costaba dinero a TAME poder hacer estos viajes. Entonces estamos hablando de que primero se establecieron rutas que eran poco rentables, y no solamente poco rentables, sino que eran deficitarias, que costaba hacer esas operaciones. Otro factor importante fue el desmedido e injustificado aumento en el personal. En 2012, TAME contaba con 844 trabajadores después de la reestructuración del gobierno. Para marzo de 2015, el informe de personal de la aerolínea notificó que llegaron a 1.804 personas en nómina. Adicionalmente, un exceso de personal cuando uno comparaba la cantidad de trabajadores en la empresa pública TAME versus sus competidores por la cantidad de aviones que tenían. Cuando uno sacaba un ratio de la cantidad de personas dividido por la cantidad de aviones, se demostraba un claro exceso en el personal que había en esta empresa. Y tomando en cuenta que TAME en su momento llegó a ser una aerolínea muy pesada, muy burocrática, con un personal muy fuerte, con un número mayor de personal por avión. Por ejemplo, la industria habla que lo recomendado, no hay un número fijo, pero digamos, dicen que las buenas prácticas es tener unos 50 empleados por avión.
TAME llegó a tener más o menos 100 empleados por avión, entonces más o menos se duplicaba el número de estándar. Si mal no recuerdo, para esa época éramos entre 800 y 900 empleados, no éramos más. Con estos políticos llegamos a 1.800 empleados. Teníamos, si mal no recuerdo, 6 gerencias. Con el gobierno pasaron a más de 23 gerencias. Lógicamente que con gente que desconocía de aviación, que por lo tanto tenían que traer sus asesores y como tales, lógicamente, que tampoco eran de lo mejor en conocimientos de aviación. Las 23 gerencias que mantenía TAME superan las de otras aerolíneas del mundo. Comparando con Iberia, compañía bandera de España solo tiene 9 directorios. Un ejemplo para entender cómo la empresa perdía dinero está en su flota de aviones. Estaba compuesta por 3 marcas diferentes. Así lo explica el piloto Mauricio Moreira. Bueno, realmente cuando se forma una empresa se requiere de un solo equipo de vuelo. En este caso, TAME ya tenía sus 3 equipos de vuelo, que era Airbus, tenía sus Embraer y tenía sus ATR, aparte de unos aviones Kodiak, que era para cubrir lo que es la Amazonía. Es muy cierto que se tiene que tener un solo equipo de vuelo porque con esto prácticamente mantenemos una sola relación con las empresas de repuestos, con los pilotos y con todos en general, ¿no? Un solo entrenamiento, llamémoslo así. Pero si tenemos 3 equipos de vuelo, esto es una situación en la cual tengo que entrenar pilotos Airbus, tengo que entrenar pilotos Embraer, tengo que entrenar pilotos de ATR y eso requiere otro tipo de presupuesto. Lo lógico hubiese sido que se mantenga solamente con un tipo de aeronave, con un solo equipo que pueda ser más solvente y en este caso hubiese sido, bueno, por mi forma de ver, podría haber sido los Airbus para el manejo de las operaciones comerciales. En un informe de la Contraloría en abril del 2019, reveló que se realizaron 261 vuelos sin registro en la Secretaría de la Presidencia, en los aviones presidenciales Falcon 7X, Legacy 600 y aviones de TAME. De los 261, 24 fueron en aviones de la aerolínea estatal entre enero del 2012 y mayo del 2017. 22 correspondieron a visitas oficiales con su comitiva, un vuelo para la Cancillería y otro para la Federación Deportiva Militar del Ecuador. El gasto total de estos vuelos fue de casi $8 millones, entre viáticos, catering, combustible, permanencia de las naves, entre otros. Actualmente estos valores fueron cancelados y no existen valores pendientes según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Después de la pausa, ¿qué consecuencias tiene la liquidación de TAME? ¿Qué pasa con sus empleados, sus activos, sus clientes? Se puede hacer maravillas con TAME, pero ya vemos que finalmente y paradójicamente está despegando TAME, ¿verdad? Abril del 2011, me parece, se le declaró empresa pública y empezó el descalabro de TAME. Las deudas que tuvo TAME son prácticamente deudas de muchos años atrás. Estamos esperando una respuesta del Estado. ¿Qué fecha nos va a devolver nuestro dinero? La incertidumbre es lo peor. Yo era miembro de Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea había creado la compañía TAME allá por el año 1962. La filosofía que tenía la FAE para la creación de la empresa TAME era integrar a todo el país,
porque las compañías privadas únicamente operan en rutas que son rentables. Bueno, cuando yo ingresé a TAME tenía bastante profesionalismo en ese sentido, ya que TAME prácticamente cumplía 58 años de fundación y era una empresa completamente bien estructurada, con excelentes profesionales. Galo y Mauricio son dos pilotos que desde la Fuerza Aérea Ecuatoriana vieron de cerca la historia de TAME. La línea aérea tuvo años de superávit económico. En 2005 y 2006, los ingresos superaron los egresos en más de $2 millones, según el Departamento de Presupuesto de TAME. Sin embargo, para los expilotos de TAME, el punto de quiebre se dio en el 2011. Le vamos a dar una visión distinta, va a ser la línea aérea oficial, va a volar internacionalmente, aprovechando nichos de mercado, va a tener la sección de carga, por ser empresa nacional, se le puede subsidiar el combustible, bajamos los fletes, con eso se puede compensar la pérdida del ATPDA para los exportadores a Estados Unidos, se puede hacer maravillas con TAME, pero ya vemos que finalmente y paradójicamente está despegando TAME, ¿verdad? Desgraciadamente la política entró, como ustedes saben, a tomar todas las compañías y empresas de las Fuerzas Armadas y lógicamente una de las más rentables era TAME, porque TAME fue rentable hasta el 2011. En el 2011, si mal no recuerdo, en abril del 2011 me parece, se le declaró empresa pública y empezó el descalabro de TAME. Si bien la primera administración sí conocía de aviación, pero regidas por las políticas del gobierno. Luego de la primera administración, las siguientes fueron desastrosas, desgraciadamente. Se nombraron como gerentes generales a gente que no conocía de aviación y comenzó el descalabro. No estaba en nuestras manos salvarla, porque esto ya era de parte de las altas autoridades que tenían que hacer algo por solventar esta situación. Las deudas que tuvo TAME son prácticamente deudas de muchos años atrás, que fueron la que le dio el punto final definitivo a la empresa. Con la llegada de la pandemia por el coronavirus, las aerolíneas tuvieron que parar sus operaciones. TAME no volvió a despegar. Enero, febrero estábamos totalmente convencidos de que TAME tenía que seguir volando. Por mi parte, pienso que si poníamos a gente que pueda administrar realmente, que sepa de aviación, hubiesen podido sacar adelante a TAME. Lamentablemente eso no sucedió. Entonces, cuando ya se dio el asunto de la pandemia, pues era prácticamente el punto final de TAME, porque era imposible tener la operativa. Ya realmente con esto, pues, si las aerolíneas internacionales de otros países cayeron como cayeron, era imposible mantener a TAME de esa manera. Bueno, realmente en junio fue donde nos dieron el despido intempestivo y nos pagaron aproximadamente por el mes de diciembre. Hace poco. Hace poco, exactamente. Ahorita se encuentra en un proceso de liquidación en el cual se ha terminado la relación laboral con casi 800 trabajadores, de los cuales el 95% ha recibido su liquidación de haberes como lo manda la ley, y un 5%, muy pocos trabajadores, están pendientes todavía de recibirla porque falta algún trámite administrativo, que ellos completen alguna información, que entreguen, por ejemplo, computadoras o activos que estaban a su cargo, y esto falta de terminar para poder concluir con un proceso de liquidación de la mayor parte de los trabajadores. La liquidación de la aerolínea sorprendió a muchas personas que habían comprado anticipadamente sus pasajes. Agencias de viaje y otros usuarios de TAME piden ahora el reembolso de los boletos. Pero sí tuvimos y tenemos quejas de personas, reclamos de personas que ¿qué hago con este paquete? Yo había pagado esto, yo había hecho. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
Por eso digo, la incertidumbre es lo peor. La incertidumbre y la falta de seriedad y seguridad. Las redes sociales fueron el espacio en el que se juntaron los reclamos. En Facebook se creó un grupo llamado Afectados por TAME. Actualmente son más de 900. Alejandro Jacome es quien los dirige y espera que pronto puedan recibir el reembolso. Al principio fue bastante duro porque nosotros no sabíamos cómo contactarnos, cómo empezar el proceso, y así fue como de poco nos fuimos uniendo, y actualmente, como le explicaba, somos más de 900. Actualmente estamos con un proceso de reembolso, un proceso bastante lento, bastante tedioso, por así decirlo, pero estamos en el proceso, obviamente, de la mano de TAME. Tenemos un acercamiento con TAME directo, ya porque somos reconocidos como un grupo de los afectados. Para cualquier persona, obviamente le va a gustar si le dicen que le van a devolver en un mes, pero este trámite es bastante largo y no tenemos una fecha establecida. El proceso sigue y obviamente también dependemos de otro tipo de instancias, las cuales están siendo, digamos, evaluadas y están en proceso, como la venta de los activos de TAME. Estamos esperando una respuesta del Estado. ¿Qué fecha nos va a devolver nuestro dinero que hemos cancelado con ahorros? Muchos están todavía pagando en el banco con sus tarjetas de crédito. La ilusión nuestra de mi familia era conocer las Islas Galápagos. Entonces habíamos ahorrado, habíamos planificado ya para las vacaciones, cumpleaños de mi hijo, el término de año de la primaria de mi otro hijo. Entonces por eso era que nosotros queríamos viajar a Galápagos, pero realmente fue una gran sorpresa para nosotros el día del viaje, acercarnos al aeropuerto y que nos digan que TAME ya no va a seguir funcionando. Según la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, TAME tiene que devolver el dinero de aproximadamente 80.000 boletos. Eso representa $6 millones. A los afectados por los boletos se les ofreció un certificado de acreencia, un aval con el que se les pagará, pero sin fecha de cobro. No nos parece correcto que haya 80.000 boletos que no se sabe cómo se van a pagar y que el dinero que se está ofreciendo, es decir, la venta de los aviones, no va a corresponder a este pago de la deuda. Y además, hacerles estos supuestos certificados de acreencia, eso no significa que les van a pagar. Eso significa que el próximo gobierno que venga y los próximos ministros que sean designados van a tener que lidiar con eso, y eso no existe en ninguna partida presupuestaria. O sea, es así de sencillo. Entonces, no es ser alarmista, al contrario. Nosotros hemos querido llamar a la ciudadanía porque esta empresa se cierra de la noche a la mañana, al igual que las otras empresas públicas. Los aviones, los cuales dicen que se va a vender para ahí, pagar la deuda de los boletos, eso por el orden de prelación no se va a poder, porque eso es irse en contra de la ley, ¿sí? Entonces, por más que ellos tuviesen la buena voluntad, no lo pueden hacer. Cuando una empresa entra en liquidación, la ley dice que el orden de prelación sea pagar a los trabajadores, luego deudas con empresas públicas y por último otros pasivos, donde están incluidos los perjudicados por la falta de reembolsos. Tal vez el gobierno podría buscar una forma de aliarse con alguna aerolínea local y decirle, mira, hazte cargo de estos boletos y contigo voy arreglando, no sé, con combustible, con reducción del IVA, por decirte un ejemplo. Tiene que buscar alguna alternativa, alguna solución con esos boletos, porque así el gobierno es el que va a tener que, de donde sea, hacerse cargo de esa deuda porque es una empresa del Estado y cubrir todos los compromisos que tenga TAME, tanto con los proveedores, con los dueños de los aviones y sobre todo con los usuarios, que son los más afectados. Tal vez un dueño de una aeronave que se encuentra en Estados Unidos no ve afectados sus ingresos, pero un pasajero que compró 6 boletos para ir a Fort Lauderdale con toda su familia, estamos hablando de unos $3,000, $4,000, es bastante, sí les puede estar afectando muchísimo a esos usuarios. Yo creo que eso debería ser
en algún punto hay una prioridad para el gobierno atender la necesidad de todos esos 80,000 boletos que fueron vendidos y que obviamente no se van a poder volar en ningún motivo, en ningún momento. Las deudas de TAME no se acaban ahí. Antes de pagar el reembolso de los 80,000 boletos, el gobierno debe hacerse cargo de los 160 millones de dólares en pasivos con otras empresas públicas. Con la Dirección de Aviación Civil son 2 millones que corresponde a derechos de sobrevuelo, tasas y otros rubros. Por otro lado, con Petroecuador, TAME tiene una deuda de 158 millones de dólares. De ahí vienen las instituciones del Estado, como en el caso nuestro Petroecuador por el combustible, que es el mayor acreedor individual que tiene TAME y cuyo valor sobrepasa los 150 millones de dólares. Para el pago de estas deudas, el gobierno venderá los activos de TAME. Son algunos activos los que tiene TAME, pero los principales activos aeronáuticos son los aviones Kodiak, 2 aviones Kodiak que servían a TAME Amazonía, los 3 aviones ATR que eran los turbohélices y 2 aviones Embraer que también estaban fuera de operación pero que eran propiedad de TAME. Estos 7 aviones están valorados aproximadamente con su paquete de repuestos, de accesorios o algunos elementos también de atención en tierra, equipos para poder atender a las aeronaves en tierra, alrededor de 25 millones de dólares, que es lo que ha salido en el concurso público y en las bases hace unas semanas atrás. Nuestra expectativa es recibir obviamente por sobre ese monto en el proceso de enajenación de estos activos y que esto nos sirva para cubrir algunas de las obligaciones que tiene esta compañía. La venta de los bienes aeronáuticos se realizará en el primer trimestre del 2021. Los 25 millones de dólares que recibirá el ministerio se quedan cortos ante los 160 millones en deudas que tiene TAME en estos momentos. Estamos esperando lograr una venta en efectivo para poder justamente con ese dinero cubrir la mayor cantidad de acreencias que podamos, entendiendo de que no todas van a poder ser cubiertas porque los pasivos exceden con demasía los activos que tiene TAME. Pero lo importante es poder ir cubriendo e ir dejando esto organizado y que no sigan generándonos costos estos activos que no hemos podido todavía entregar y que obviamente no se destruyan en este proceso de liquidación. TAME también tiene entre sus activos por vender edificios, terrenos, vehículos y locales. Según versión del ministerio, aún no se tiene avalúo de estos bienes, ya que se priorizó la venta de la flota aeronáutica y sus repuestos. 59 años después, es una empresa en liquidación repleta de deudas. Quienes la vieron nacer se preguntan qué quedó de la aerolínea que conectaba a todo el país. Lo más bonito era cuando el tren sonaba para irse, que salía a las 8 de la mañana. La empresa desde el año 2016 ha presentado pérdidas sostenidas que suman alrededor de los 56 millones de dólares. Que el gobierno central en este momento ya no tiene la capacidad de seguir inyectando recursos a un ferrocarril que se sostuvo solo de turismo. Tantos pueblos y ciudades que están abandonadas ahora porque el ferrocarril era la vida para ellos. El tren es parte de la historia del Ecuador. Y esta, la estación de Chimbacalle, en el sur de Quito, una de las más emblemáticas. Pero el sonido de las locomotoras no se escucha ya por aquí. Solo reina el silencio. Rehabilitado en 2010, la ruta del ferrocarril se convirtió en uno de los atractivos turísticos emblemáticos del anterior gobierno. Este ofrecía 7 rutas en 6 provincias, por valores entre los 35 y 100 dólares, en la mayoría de sus recorridos. Sin embargo, la falta de usuarios, de turistas, limitó el despegue de la iniciativa
y en los últimos 2 años, según datos oficiales, trabajó a pérdida. En mayo pasado, el gobierno decidió liquidar oficialmente la empresa de Ferrocarriles del Ecuador. Los comerciantes fueron uno de los primeros en sentir el efecto de la medida. Esto bajó completamente y peor ahora que el tren ya no está, porque sí tenía clientela de los empleados de ahí, venían a comprar varias cosas, cuadernos, lápices, inclusive ellos me compraban listas escolares, pero todo eso ya no hay. Lo más bonito era cuando el tren sonaba para irse, que salía a las 8 de la mañana. Eso era una de las cosas más bonitas que se escuchaba aquí en el barrio. Ya sabíamos que el tren ya se iba, mucha gente a veces bajaba a comprar golosinas y ya nosotros le informábamos que el tren a las 8 de la mañana salía y ya comenzaba el sonido, que era, le digo, eso era lo más atractivo del tren. Yo llevaba comida porque me contrataban. O sea, iba llevando la comida a los turistas y iba a entregarles. Iba cocinando porque ellos querían ver ese instante que yo cocine, que esté fresquito. Llevaba una parrilla, llevaba maduros, llevaba queso, vendía con queso, llevaba ensalada de frutas. O sea, yo me iba con la comida y de ahí los turistas, a lo menos los gringos, ellos por un maduro y un pedazo de queso me daban $20. Ellos me decían que me quedé con el vuelto. Yo así repartía, es que hasta un brasero iba llevando para hacer maduros, porque muy bien me iba en eso. Entre 2010 y 2015 fueron rehabilitados 506 kilómetros de la red ferroviaria del país, que está compuesta por 966 kilómetros. Se destinaron más de $300 millones para esta obra, pero en los últimos años la recaudación en boletería no alcanzaba para cubrir el presupuesto, por lo que se necesitaba de fondos estatales. Lo que se evidencia es que el gobierno central en este momento ya no tiene la capacidad de seguir inyectando recursos a un ferrocarril que se sostuvo solo de turismo, pese a que fue concebido desde un inicio como un ferrocarril multimodal, ¿no? La empresa desde el año 2016 ha presentado pérdidas sostenidas que suman alrededor de los $56 millones. Mientras, explican las autoridades, los ingresos en promedio de ferrocarriles durante 10 años fueron solo 5 millones por venta de pasajes. De esa cantidad, 2 millones fueron por la compra que hizo el Ministerio de Educación en el programa Tren Educativo. Desde el 2016 se generaban pérdidas ya en estados financieros. Sin embargo, más que este barrido desde el 2016 no lo hizo la administración del año 2016, lo estamos haciendo actualmente nosotros. La liquidadora de esta empresa pública sostiene que el objetivo es ahora sanear los activos para entregarla en las mejores condiciones posibles y que, de darse las posibilidades, el tren vuelva a operar. En su mejor momento, la empresa llegó a tener 360 empleados. Tras el decreto que dio paso a la liquidación, ahora quedan 102, la mayoría en labores de mantenimiento de estaciones y vía férrea para evitar mayores pérdidas. En Durán reposa la nostalgia del ferrocarril. Aquí nació todo en 1905, por el impulso del presidente Eloy Alfaro. Muchos aún no conciben la idea de que el tren haya dejado de operar. Mi nombre es Jorge Liborio Andrade Macías. Soy bien durandeño. Todos nosotros, a la cuenta, mi familia fue ferroviaria y hasta yo también lo fui. Entré a trabajar a la empresa de los ferrocarriles un 6 de enero de 1960. Mira, la empresa nacional de los ferrocarriles, como ustedes tal vez ya tengan conocimiento, era una empresa que verdaderamente servía al país,
servía a los pueblos aledaños a lo largo de la línea entre la costa y la sierra. Pero es algo muy lamentable que todo el país ya lo conoce y lo sabe. Hay personas que vivían del ferrocarril en el campo, llevaban sus alimentos, llevaban como traían. Y afectaciones a quienes tenían en el tren un sustento de vida. Tantos pueblos y ciudades que están abandonadas ahora porque el ferrocarril era la vida para ellos. La vida para ellos, en todo mismo, en transporte, en comida, en todo lo necesario. Pero lamentablemente todo eso se ha acabado por culpa de los gobiernos que han estado sin importarle un ferrocarril como era el nuestro. Que así no se puede planificar la industria turística con este tipo de situaciones, dice el presidente nacional de las cámaras de turismo, Holbach Muñetón. En el ferrocarril habían las estaciones, donde las estaciones eran un punto artesanal, cultural, gastronómico, turístico. Ya no hay. Y lo dejaron a la buena de Dios ahí perdido. Hay personas, haciendas, por donde pasaba el tren, que hicieron su inversión, pero ¿qué se van a imaginar que el tren iba a dejar de existir? No se iban a imaginar absolutamente nunca. Entonces, por aquí pasa el tren, paran, hacen una parada, muy bien, vamos, incentivemos esto. Y ya no hay tren. Entonces, esas son las cosas que hacen daño. Un capítulo especial en esta historia merece el denominado tren crucero. Una ruta de lujo que se ofertaba y que consistía en un viaje de 4 días a bordo de 4 coches remolcados por locomotoras a vapor. El recorrido era entre Quito y la estación de Durán en Guayas. El costo del boleto superaba los $1,700. Bueno, realmente el tren crucero sí llegó a ser un tren de lujo y eso lo determina los varios premios que se ganó Ferrocarriles del Ecuador a través de lo que ofertaba, ¿no? La ocupación del tren crucero, de los números que nosotros hemos reflejado, no llegó al 52%. Tal vez faltó impulso, tal vez faltó su tiempo perentorio para que el producto se llegue a posicionar en el mercado. La pandemia tampoco colaboró, ¿no, verdad? Sin embargo, creo que la idea del tren crucero fue una idea que sí atrajo bastante turista internacional. Entonces, ¿qué pasó en definitiva con el tren? ¿Por qué no logró el éxito que se auguraba? Considero que el principal factor para que lleguemos a este punto fue el hecho de que Ferrocarril trabajó solo en turismo. Cuando sabemos, incluso por experiencias de años anteriores del mismo ferrocarril, que el principal ingreso del ferrocarril está en carga. Realmente el turismo, como debía ser sustentado, ¿no es cierto?, debería ser por el gobierno central. Eso es indudable, porque el turismo lo que más genera antes que el ingreso para el ferrocarril es la dinámica que va a generar en las economías locales. El proceso de liquidación tenía previsto culminar la última semana de febrero. Luego de eso, lograr una transferencia de activos y pasivos al Ministerio de Turismo, que ha trabajado ya en la estructuración de una alianza público-privada para salvar al ferrocarril. Hay inversionistas interesados, aunque sus nombres no han sido revelados aún. Hasta tanto, la empresa debe resolver la liquidación pendiente de 192 extrabajadores, quienes, como muchos, cifraron sus esperanzas en una obra de larga historia, pero con cortos periodos de éxito. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. Las empresas públicas fueron parte de esta estrategia estatal de crecer en la participación del Estado. Lo que se dijo es el Estado tiene que invertir, pero la realidad es que el Estado no tiene el dinero ni la capacidad para hacerlo. Esas supuestas utilidades que nos venden realmente no son utilidades, sino que nos hacen más pobres a todos los ciudadanos. Porque en las empresas públicas abunda el desorden, malas decisiones de inversión, sobreprecios.
Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. En su afán por sanear las finanzas estatales, el gobierno emprendió en 2020 una estrategia que implicaba el cierre de empresas públicas que no generaban ingresos y que más bien tenían sostenidas pérdidas. Pero también hay otras lecturas sobre la figura de las empresas públicas en el país que no guardan relación con una visión adecuada de desarrollo, sugiere el analista Alberto Acosta Burneo. Bueno, lamentablemente en el Ecuador las empresas públicas fueron parte de esta estrategia estatal de crecer en la participación del Estado. Un Estado que incluso por constitución se le reservó ciertos sectores que se llamaron estratégicos y se dejó por excepción que participe el sector privado. ¿Cuál es el problema de esa visión del mundo? El problema es que los recursos estatales son escasos y al asignarle la prioridad y la exclusividad en muchos sectores, lo que se dijo es el Estado tiene que invertir, pero la realidad es que el Estado no tiene el dinero ni la capacidad para hacerlo. Y por otro lado, lo grave es que no se prioriza en el gasto público. Entonces el Estado se dedicó a dispersar sus esfuerzos, invirtiendo en una gran cantidad de actividades, dejando de hacer aquellas actividades que sí son prioritarias en el Estado, invertir en el ciudadano, salud, educación, seguridad, temas que necesitamos mayor inversión, pero que es imposible porque el Estado se ha dedicado a tener todo tipo de actividades a través de las empresas públicas, a desviar recursos estatales a esas actividades, reduciendo la cantidad de recursos disponibles para aquellas cosas que sí son fundamentales para cambiar la vida de los ciudadanos. Y que gozan de ventajas con relación a empresas privadas. Y en otros sectores, donde tal vez no se evidencian esas pérdidas, los problemas se agravaron por una ley de empresas públicas que permitió esconder las ineficiencias. Las empresas públicas no pagan impuestos, no pagan participación de trabajadores, no tienen las obligaciones de reporte, ni tampoco pagan los impuestos prediales. Y entonces el Estado nos dice, miren, yo tengo una empresa de telecomunicaciones que gana dinero, pero la realidad es que es una empresa que tiene una cancha inclinada, que no paga ninguno de esos tributos, no paga por la concesión del espectro radioeléctrico. Y además el Estado tiene la obligación de contratarle a los servicios de esa empresa. Entonces realmente hay que analizar y escarbar para darse cuenta que esas supuestas utilidades que nos venden realmente no son utilidades, sino que son reglas del juego distintas y esconden una gran ineficiencia que nos hace más pobres a todos los ciudadanos. La cantidad de personas trabajando en las empresas públicas también ha sido un punto de crítica constante. Tras las medidas de reducción, el gobierno informó que más de 2.800 personas fueron desvinculadas el año anterior, pero que hay algo más profundo que solo controlar el número de empleados, dicen los expertos. Porque en las empresas públicas abunda el desorden, malas decisiones de inversión, sobreprecios, información financiera incompleta, no hay balances auditados, nadie sabe cómo se usó el dinero. Y el problema no queda ahí. El problema es que estas empresas además distorsionan los mercados. Son empresas que cuando toman malas decisiones son premiadas con nuevos préstamos, más recursos públicos. Cuando una empresa privada toma una mala decisión de inversión, tiene que pagarlo vía pérdidas, vía el capital de sus accionistas. Cuando una empresa pública toma malas decisiones de inversión, en cambio, lo que sucede es que el Estado le da más recursos. Y eso es lo que ha sucedido con las empresas públicas en el Ecuador, que son un mecanismo de desangre de los escasos recursos estatales. Tenemos que estar muy claros los ecuatorianos. Necesitamos un Estado que cumpla con su rol. ¿Cuál es su rol? Invertir en el ciudadano, lo que realmente le cambia la vida al ciudadano. El gobierno espera que la liquidación de las 8 empresas que están en rojo dé buenos resultados. Eso dependerá de la transparencia de las acciones, afirma Holbach Muñetón, quien también ocupa la vicepresidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. Personas probas, repito, no del gobierno, personas y personalidades ya, que hay en el Ecuador, así por millones, personas íntegras, intachables, sin sueldo, que me vean cómo vender TAME, cómo hacer un buen negocio con el tren, pero con el bien para el Ecuador. Pero según reportes oficiales, no todas las empresas públicas están en la misma condición. Hay 7 entidades que, a pesar de la situación económica y de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, tuvieron a noviembre pasado un superávit de aproximadamente $4.300 millones.
Esas son la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, CELEC, Petroecuador, Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, Casa para Todos, Empresa Pública del Agua, EPA, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Marta Moncayo es la gerente general de esta última empresa. Ella explica por qué lograron lo que muchas otras empresas públicas no pudieron hacer. En este año, la reducción de los gastos fue de 100 millones. El trabajo era luchar contra lo que sabíamos que se iba a venir, una reducción del 14, el 13% más o menos en ventas en referencia al año pasado. ¿Qué es lo que el mercado ha demostrado? Entre el 14 y el 20% de reducción de ventas en el sector de las telecomunicaciones. Aún así, con los cambios que se realizaron, CNT dejó un excedente de 30 millones superior al año pasado. El año pasado tuvimos excedentes por 110 millones. Este año estamos cerca de los 140 millones. ¿Cómo logramos eso con 120 millones menos de venta? Haciendo los costos y las contracciones correctas en el momento preciso para poder subsanar las ausencias. Según reportes oficiales, en el 2020, con la aplicación de las medidas de optimización y austeridad dispuestas, el gasto corriente de las empresas públicas se redujo significativamente, sin afectar la operatividad de estas. Esto no significa que sigan dándose problemas que hay que enfrentar, comenta la gerente de CNT. Durante mucho tiempo en CNT se le relacionó con el bypass. Los bypass todavía existen. Cambian su forma tecnológica. Las empresas estas ilegales tratan de meter SMS, mensajes sin pagar de otra forma, pero existen. Entonces, en el 2019 fue todo un proceso de identificarlos. Identificamos hasta $200,000 mensuales que no estaban siendo cobrados. Y cuando terminamos el 2019, ese valor se bajó a $18,000, $20,000, que está dentro de la media del mercado. Entonces traíamos ya ese conocimiento y lo impulsamos más para cuidar que no nos suceda eso. Un nuevo gobierno está a las puertas. Muchos ecuatorianos se preguntan si serán testigos de otras historias de malos manejos o si aprovecharán mejor los recursos que llegan al Estado. Hace que el bus del carril derecho lo impacte y lo asesine en el acto. Quedó sin vida. El bus se volcó. Caímos en una baranda metálica, caímos nosotros. Si no tuviera esa baranda metálica, nosotros hubiésemos caído al abismo. El papá de mis hijos falleció inmediatamente en el accidente y mi niña tuvo una lesión sumamente grave en su pierna derecha. Cuando yo ya quise saber de la situación, me dijeron ya está archivado el caso. El señor del bus está trabajando, el bus está libre. No pasó nada, no pasó nada. Muchas veces cuando uno ya conversa con ellos en la ambulancia, porque uno va con ellos en la ambulancia, ellos le van contando cosas de que nunca pensé que iba a tener un accidente de tránsito, nunca pensé de que la otra persona está muerta. Aquí en este lugar hay muchos accidentes por el motivo de los puentes peatonales, que la distancia es muy larga. Prefiero pasar por el puente, pero muchas veces uno va tan apurado que prefiere pasar por la calle. Nosotros los ecuatorianos hemos crecido sin cultura vial.